Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todos y con todas, perdón, en cualquier lugar del mundo en el que nos estén viendo. Muchísimas gracias por conectarse a esta reunión. Estamos como Analítica Data Lab, nos encontramos con Carlos González, nuestro matemático, y como invitada especial tenemos a Karen Loaiza. Karen es licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un masterado en Ingeniería en Bioinformática y Biología de Sistemas en Dinamarca, DTU. ¿Qué significa DTU, Karen? ¿Nos puedes comentar? Sí, significa Denmark Technical University. Ya. Ok, chévere, Karen. Entonces, Karen nos va a hacer una entrevista hoy día, perdón, yo voy a realizar la entrevista y Karen nos va a contar un poco de su experiencia, de su trabajo dentro de analítica de datos, que es algo que nos interesa a nosotros desde la rama de la biología. Entonces, cuéntanos, Karen, un poco la estadística, cómo se desempeña en la biología, tal vez. Cuéntanos un poco, por favor. Ya. Bueno, primero muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad de participar con ustedes con Analítica Data Lab. Y bueno, para responder tu pregunta, ¿cómo usamos la estadística en biología? Bueno, tenemos nuestra propia rama que es la bioestadística, que básicamente se trata de el análisis de datos biológicos usando estadística. Y mi experiencia ha sido mayormente en datos clínicos o en datos de bacterias, porque yo trabajo con bacterias y con microorganismos. Entonces, ahí tratamos de usar diferentes tipos de pruebas que puedan ayudarnos a tomar decisiones basadas en datos y que nos den como pistas sobre la gran cantidad de datos biológicos que tenemos, que nos traten de mostrar patrones o que eh, nos den diferencias significativas entre grupos, entre otras cosas. Una pregunta, Karen. Tal Ujú. vez alguna prueba estadística que sea típica de la bioestadística que nos comentas. Sí, bueno, sabemos usar ANOVAs para ver diferencias entre grupos, desviaciones estándar, pruebas test, como sabían decir la T-Student, o también chi cuadrado. Ajá. Y también más estadística descriptiva, también como frecuencias y porcentajes, que nos permitan ver, por ejemplo, la estimación de la carga económica y de la mortalidad de brotes y enfermedades, por ejemplo. Ok, interesante. Un tema, hablaste de la bioinformática en la salud pública. Sí, Un poco, ¿cómo sería un tema de la bioinformática involucrada en este espacio? ¿Qué nos podrías contar? sí. Bueno, ¿cómo actúa la bioinformática en salud pública? Es porque trabajamos con bases de datos que son de varias dimensiones y también de varias fuentes. Entonces, la bioinformática nos ayuda como una manera de procesar toda esta información y también nos apoyamos en estadística para realizar investigaciones o, como dije, para estimaciones de mortalidad o para diferenciar en grupos. Entonces, tratamos de clasificar las cosas y de tratar de reducir todas estas grandes dimensiones en pistas biológicas o en patrones que nos ayuden a tal vez a influenciar políticas que, en salud pública. Perfecto. Ujú. Carlos me parece que quiere mencionar algo. Claro. Sí, súper. Una pregunta, Karen. En cuanto a Ujú. la recolección de datos en el tema, por ejemplo, de salud pública que hablamos, ¿existe alguna metodología para recolectar esos datos o lo hacen manualmente? ¿Hay algún servidor? ¿Qué tipos de datos? ¿Cómo se manejan los tipos de datos dentro de la parte de esto de salud? Claro. Bueno, yo puedo dar ahora mi experiencia en Dinamarca, que sería que sí trabajamos a través de servidores y también trabajamos con el Ministerio de Comida, por ejemplo, porque yo trabajo en infecciones producidas por alimentos. Entonces nos manejamos con el Ministerio de Salud, que rastrea los casos en humanos, y también con el Ministerio de Comida, que también rastrea los casos que son muestreados a partir de la comida.
Y todo esto está en servidores y también se conecta con bases de datos que están escritas en SQL y también se pueden acceder desde R o usando algún otro lenguaje de programación. Interesantísimo eso, ya que Ujú. tomas mencionas el software estadístico R. ¿Algún otro software que utilicen antes de dirigirnos al R? Un poco, ¿qué softwares bioestadísticos, bioinformáticos conoces tú o utilizas? Sí, bueno, he utilizado en software informático R, también uso los paquetes que vienen incluidos en Python, también he usado MATLAB, SPS, SAS, Stata, son los que últimamente recuerdo haber usado. Ah, y también Excel, por supuesto, que todo el mundo usa Excel. Por supuesto, claro. Una pregunta, un poco más con el tema de ERE. ¿Nos puedes mencionar, tienes experiencia obviamente en este software tan interesante? ¿Nos puedes mencionar tal vez qué paquetes y vamos a ver si es que Carlos los conoce? Porque estas pruebas matemáticas seguro Carlos las maneja, pero un poco más de estos paquetes tal vez sea un poco más específico. Si nos cuentas tal vez qué paquetes utilizas, Claro, cómo... creo que básicamente es todo el contenido de Tidyverse y también ggplot. Básicamente, ERE tiene, la verdad, tantos paquetes que son útiles de PLR, ajá, es Claro, otro de ellos, ajá. o Pero sea, todo el universo de Tidyverse es... claro, Tidyverse en el sentido de para la manipulación y procesamiento de datos. Ujú. ggplot me imagino que es toda la parte gráfica, pero de pronto Gabriel hacía referencia a si es que existe un paquete especializado de biología, donde ya Exacto. tengan pruebas especializadas. Ah, ok. Por ejemplo, Sí, T-Series para bioconductor podría ser, por ejemplo. Ese es más específico para biología, ajá. Ese es el paquete. ¿Y qué incluye este paquete? Bueno, incluye varias cosas, pero también tiene específico para biología, es enriquecimiento de genes. Quiere decir que le agrega como información adicional a los genes. Pero de ahí, para hacer las pruebas estadísticas, usamos, una vez que llegamos a las variables, usamos algo que nos dé una nova, por ejemplo. Entonces, ahí es más general. claro, o sea, Ujú. ya dentro del paquete base de R Ujú, podrías construir una nova tranquilamente. Una pregunta, ujú. Karen. Entonces, con tu experiencia en el uso de ERE, ¿qué opinas de este software? Bueno, R es un software increíble y súper importante porque también lo podemos acceder en la nube online, que también es súper bueno. Y me parece que todos los biólogos también deberían aprender R. Y no, bueno, no solo en biología, sino en ciencia de datos, en analítica de negocios. Es un software muy versátil y confiable. Hablando de todos los biólogos deberían aprenderlo. ¿Por qué no lo aprenden? ¿Qué retos crees que existen para no aprender este programa? Bueno, creo que necesitan una buena introducción, pero también a veces piensan que la estadística o la bioestadística es demasiado complicada y es porque no tienen buenos fundamentos en eso. Entonces, se trata de crear buenos fundamentos y de saber la parte teórica, por ejemplo, cuánto necesito una nova o cuándo necesito una tercera o si quiero saber diferencias entre estos grupos, creo que también aprendiendo con ejemplos sería muy útil. Ujú. Y también teniendo buenos instructores. Sabes, ¿Qué? sabes que desde Analítica Data Lab justamente nos concentramos en capacitar justamente en los fundamentos, porque he tenido muchos estudiantes que tienen ese punto de dolor. No entiendo, no me explicaron bien, le corren a la estadística, incluso a la programación, ¿sí? Porque si estamos manejando un software, necesitamos darle un lenguaje para que entienda y procese información. Pero como tú dices, o sea, es simplemente ver los fundamentos, en qué parte, cuándo debo aplicarlo, qué tipo de estructura debo aplicar, si me sirve un vector, si me sirve un data frame, si me sirve una matriz.
y tener claras esos fundamentos. Una vez que uno tiene claros esos fundamentos de la programación, de la estadística y de lo que sea, yo creo que puede continuar y avanzar, digamos, en el perfeccionamiento de la herramienta o de la teoría. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Buenísimo. No sé, Karen, si tienes tú tal vez alguna pregunta en el otro sentido, sobre nosotros, sobre nuestro trabajo. Claro, bueno, como biólogos y para saber tal vez que la oferta de si están dando cursos o tal vez que nos cuenten un poco más de analítica, Data Lab, cómo está implementando ERE. Ok. Sí, bueno, ¿Lo haces tú, Carlos, o lo hago yo? ¿Qué prefieres? yo hago la primera parte de la oferta de cursos de ERE. Y luego tú, Gabriel, nos ayudas explicando qué hacemos en Analítica Data Lab. Bueno, por la parte de oferta de cursos, lo que hacemos es justamente hemos llamado un curso ERE para todos, ¿sí? Porque en ese curso enseñamos los fundamentos, todo lo que debes saber de ERE y lo más importante, estructuras de datos. Cómo importar, cómo exportar, cómo graficar, cuáles son las partes de un gráfico, cómo limpiar datos, cómo conectarte a una base de datos SQL, casos de estudios reales con bases de datos de poblaciones, de bases de datos agrícolas, datos de ventas, para que justamente esos grandes casos de estudio los puedas ir reflejando ya con tu propio caso, con tu propia base de datos. Entonces, eso es, digamos, la propuesta que tenemos y que enseñamos a nuestros estudiantes. Eso, de ahí, Gabriel, puedes ayudar con lo que es básicamente analítica data lab. Sí, entonces, Karen, Analítica Data Lab es una empresa ecuatoriana que busca justamente dar soluciones en base a los datos. Entonces, que las personas puedan capacitarse con nosotros, revisar estos datos y ya tener una solución mucho más técnica, mucho más versada en temas estadísticos. Entonces, desde nuestros primeros cursos con el ERE para todos, después la visualización de datos, nuestros cursos de estadística básica, nos permiten con ejemplos reales y con testimonios reales de personas expertas, como tú, por ejemplo, enseñar cómo manejar esto y cómo hacerse más versátil en el uso de los datos. Entonces, con un lenguaje obviamente mucho más claro, un lenguaje amigable, evitar ese temor que tú nos mencionas de la estadística y que lo dijiste muy sencillo. Todo el mundo maneja Excel. Nosotros esperamos que en un futuro muy cercano todo el mundo sepa manejar a los datos. Nosotros creemos igual como Analítica Data Lab que permitiendo esto, que fomentando esto de una manera accesible, democratizando un poco la educación también, llegar a las personas y que las decisiones, en este caso de nuestra sociedad, mejoren, que nuestra percepción de la estadística mejore y por lo tanto los resultados que nosotros pedimos a los profesionales, a los políticos, también mejoren porque sabemos interpretar los datos, sabemos ver gráficas y con softwares libres realmente las barreras se desaparecen. Entonces esa es nuestra misión, visión como empresa. Sí, Y hay un punto importante ahí sobre la divulgación del software ERE, o sea, ¿por qué ERE? ¿Sí? Primero porque es un software libre, ¿sí? Y al ser un software libre, créeme que te vas a encontrar minimizando costos de operación en las empresas. Tengo la experiencia de haber trabajado con SaaS, que tienen unas licencias muy caras. Con MATLAB, SPSS, que también no son tan caras como SAS, pero sí tienen un costo representativo. Pero es gratuito, es multiplataforma, lo puedes utilizar con Mac, con Windows, con Linux. Tienen bibliografía por donde quiera, en la web, en las mejores editoriales. Bueno, y existe una comunidad bien amplia, bien amplia, donde hay preguntas, respuestas, donde la mayoría de
de dificultades o de errores que salen en un software ya están mapeados en comunidades como Stack Overflow, en otras grandes comunidades que aportan el día a día. Eso en cuanto a R. Y más bien, no sé, Karen, también si nos puedes contar un poquito de tu experiencia profesional. ¿Dónde has podido aplicar la bioinformática, el uso de R, la estadística en el campo profesional? Claro, bueno, mayormente lo he aplicado ahora en mi último trabajo, que es trabajando en salud pública. Eh, También construimos herramientas para procesar datos y ahí me gustó mucho lo que mencionaron de la importancia de la limpieza de datos, porque eso es fundamental en, la verdad, en todos los campos, porque si pones datos de baja calidad, vas a obtener resultados de baja calidad. Es súper importante comenzar con buenos datos y visualizarlos de la manera adecuada para hacer como un storytelling, como contar historias y poder sacar el jugo a los datos, como se dice. De ahí, como mencioné antes, he usado varios paquetes de R y también nos enfocamos en mi trabajo en la reproducibilidad, por lo cual R tiene también paquetes que te ayudan con documentación, como es R Oxygen, entre otros. También puedes hacer como cuadernos en R, que también me parece algo súper importante, donde puedes añadir comentarios a tu código y tantas otras funciones que R tiene que son buenas. Sí, 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 Ujú. qué chévere. Y tomando eso de lo que decías de la limpieza de datos, hay un principio que es garbage in, garbage out. O sea, si metes basura a un algoritmo, saldrá basura. Entonces, ese es el principio de primero limpiar los datos. Y yo me atrevería a decir que en un proyecto de ciencia de datos, el 65 o 70% del proyecto es limpiar y estructurar datos. Sí, Y totalmente de acuerdo. Y el resto ya es Este, modelamiento y el storytelling y contarlo y visualizarlo. claro, y también, por ejemplo, en lo que trabajamos también es en visualización de datos. Entonces ahí la importancia de lo que dijeron y también de cómo saber hacer un buen gráfico y estructurarlo de la manera adecuada, porque también hay gráficos que se pueden, digamos, visualizar, pero en realidad no dicen nada. Sí, o sea, la parte de visualización es súper importante porque como dice, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Yo creo que ahí es donde se plasma básicamente el conocimiento y se transfiere el conocimiento a personas que no son tan técnicas, que son más tomadores de decisiones. Sí, porque su rol es eso, su rol es la gerencia, el management, toda esa parte, y no necesariamente tienen el background de nosotros, tan técnico, tan matemático, ¿sí? Entonces, ahí es donde es fundamental la parte de visualización, donde hay que contar esa historia de que los datos cuenten la historia por sí solos y decir, miren, en el campo donde estemos, miren, si son en ventas, estas van a ser las ganancias, estas van a ser las pérdidas. Si son identificación de un modelo, por ejemplo, para detectar cáncer, si sabes que, mira, esta es la probabilidad de que un sujeto tenga cáncer de acuerdo a estas características, etcétera, etcétera. Si es que estás comparando grupos de poblaciones que quieres ver si es que, por ejemplo, mucho se hace esta test student pareada para ver si es que hubo efecto entre una solución, una vitamina o un medicamento de una población con la otra. Y se hace una prueba de medias para ver qué tan efectivo fue. De pronto no podemos ir con este speech y con este diálogo a un gerente, porque de pronto no va a entender que es una test student, que es una confiabilidad, que son todos estos parámetros estadísticos, ¿no? Pero si es que vamos con un gráfico de cajas y le mostramos dónde están las medias de cada grupo, lo puede entender visualmente, Sí, sin tener que explicarle nada de estadística y saber decirle, mira, estas medias son diferentes y esto estadísticamente es diferente. Entonces, hubo un resultado, dio resultado el tratamiento que hicimos, etcétera. Todo eso, ¿no? claro. Y también justo ahora me acordé de un caso que estudiamos, no tan biológico,
pero por ejemplo en DTU, en un curso tuvimos también que usar R para ver si cuánto se pierde en calefacción y cuándo se está gastando en electricidad. Entonces trabajamos con un set de datos de, de mediciones de calor dentro y fuera de los edificios y con los años de qué tan viejo es el edificio y al final pudieron traducir estos datos en decir, ok, estos edificios hay que renovarlos porque así perderían menos calor y se ahorra tanto en electricidad. Ujú. Entonces, la verdad es que ERE, la estadística y los datos pueden ser una herramienta valiosísima que se puede traducir en acciones concretas Sí, en todos sí, los campos. totalmente de Ya, acuerdo. En todos los campos. O sea, la teoría estadística es la misma. Simplemente hay que encontrarle la aplicación. Sí. Y es por entonces, eso cuando yo trabajo, yo necesito un experto. Sí, porque yo sé toda la teoría estadística, sé teoría de la probabilidad, estadística matemática, toda la parte teórica de la matemática, pero si es que yo no tengo un experto, es muy difícil, es muy difícil. Y tampoco yo me puedo ir aprendiendo, estudiando todos los campos, pero sería una pérdida de tiempo. Entonces, ahí es donde yo necesito, por ejemplo, en mi formación como matemático, un experto. Claro, es Eso. importante porque se trabaja, como se dice, en la en campos interdisciplinarios y es necesario colaborar para llegar a conclusiones más altas. Ya, Sí, los equipos multidisciplinarios en la ciencia de datos son fundamentales, ¿sí? Porque, claro, a mí en algún caso de mi vida me tocó hacer desde ingeniería, desde arquitecto de datos, ingeniero de datos, analista de datos, data scientist, business analyst y manager, y me faltó cobrar con los 10 sueldos de toda la gente. ¿Sí? Pero es porque no tenemos todavía esa formación, al menos en países donde estamos recién desarrollando la ciencia de datos, no hay esa visión de equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en otros países, y yo he visto que incluso hay el Business Analytics, por ejemplo, la formación de un Business Analytics es economista, y es el que hace toda la parte de visualización y esas cosas, ¿no? El científico de datos es donde, por ejemplo, yo encajaría en ese mundo cuadrado de algoritmos, de donde yo voy a estar probando cosas, investigando cosas, haciendo nuevos algoritmos, nuevas pruebas, sacando papers, nuevas publicaciones sobre los hallazgos, etcétera. Pero aquí justamente todavía no se logra desarrollar eso. Y creo que la meta es hacer que se desarrolle. Es hacer que se desarrolle y por eso estamos empezando a divulgar esto. Empezando a divulgar herramientas que les van a ayudar a todos los perfiles de ciencia de datos, ¿sí? Metodologías que igual les van a ayudar a todos, a todo el equipo de ciencia de datos, ¿sí? Porque lo fundamental en un equipo de ciencia de datos es el conocimiento experto. Más que el científico, más que el estadístico, más que el business analyst, más que el ingeniero de datos, el, el que es fundamental en cualquier proyecto de ciencia de datos es el experto, porque él es el que conoce. Entonces, nuestra idea como Analítica Data Lab es decir, mira, este experto quiero darle herramientas para poder hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Con todos los técnicos. ¿Sí? Porque de pronto la persona que está 20 años haciendo banca, de pronto maneja Excel y es mucho. Pero necesitamos que ese experto también nos dé una mano con otras herramientas para poder hablar el mismo idioma, para facilitar el trabajo, para que no haya esos puntos donde se traban cosas, que es justamente eso, ¿sabes qué? No, mira, yo no utilizo este software, a mí ni siquiera me lo den, a mí no, yo soy gerente o cosas así, qué sé yo, pero ahí hay siempre un punto y que al final se vuelve un reproceso, porque tú mandas un proceso a esa persona, si no está capacitada tienes que volver a enviar a otra persona, entonces al final es un reproceso.
Entonces, con esas interesantes reflexiones que tuvimos al final, me parece que podríamos dar por terminada esta entrevista. Karen, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que tu estancia en Dinamarca sea de lo mejor y poder enterarnos más de tus trabajos, de tu manejo interesante de la bioinformática y tener posibles colaboraciones a futuro sería algo muy valioso. Igual, muchísimas Chévere. gracias, Carlos, por su tiempo y eso sería todo. Agradecemos a todas las personas que se han conectado para poder revisar esta interesante entrevista con Karen Loaiza, bioinformática en Dinamarca. Ok, Gracias, muchas gracias. gracias, Gabriel. Muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad de compartir un poco con ustedes y por escuchar su interesante propuesta de analítica Data Lab. Gracias, Karen, por tu tiempo. Te deseo muchos éxitos. Gracias, Gabriel, por tu tiempo igual. Estamos en contacto, cualquier cosa.